los que trastornan al mundo entero. Hechos 17, versos 1 al 8. Uno de los temas que apasionan a no pocos creyentes es el de la llamada guerra espiritual. De lo que ésta es o cómo es que se enfrenta, hay muchas interpretaciones y otras tantas consideraciones. En lo particular, considero que la guerra espiritual no se da ni exclusiva ni prioritariamente en el aire, sino en el corazón de los creyentes y aún en el corazón de los no creyentes. Es dentro de nosotros que libramos las batallas contra lo que Pablo llama los principales principados y las autoridades espirituales subordinadas a estos. Y creo también que una de las expresiones más inmediatas de tal guerra espiritual es la fuerte atracción que como personas y aún como iglesia sentimos hacia el status quo, es decir, a mantener las cosas como están, a no hacer olas. El pseudo beneficio de la conformidad del creyente, del adaptarnos al status quo, del orden de este mundo comandado por el diablo, se pretende, la tranquilidad, la comodidad, la aceptación, la ausencia de dificultades en nuestras relaciones con los demás, con los no cristianos. Sin embargo, la complacencia que resulta de la aceptación y aún de la renuencia al conflicto con el mundo, como tantos otros engaños de Satanás, nos impide asumir que en la mayoría de los casos el mantenimiento y la participación en el estado actual de las cosas solo traerá para el cristiano una mayor descomposición de la vida social, de la vida familiar, de la vida de la iglesia y aún de la sociedad. Esto porque la mayor aceptación de los no cristianos se logra en la mayoría de los casos cuando renunciamos a ser luz del mundo y sal de la tierra. Resulta interesante que Lucas destaque el hecho de que nuestro Señor Jesús dedicó los 40 días siguientes a su resurrección a enseñar a sus discípulos acerca del reino de Dios, dice Lucas, Hechos 1:3. Además de interesante, el comentario resulta importante, porque al enseñarles del reino de Dios, Jesús les habla a sus discípulos acerca de un orden distinto de vida, de una manera diferente de hacer la vida a como se hace bajo el orden de Satanás. Al hablar del reino de Dios, Jesús se refiere, de hecho, a la confrontación entre un estado quo, un estado de cosas, una forma de vida conocido y aceptado por todos como lo normal, y un nuevo estado de cosas, el que es propio del reino de Dios. Este es ajeno, diferente y está en conflicto con el estado de cosas que es propio de quienes viven sin Dios y sin esperanza. Tan radical es esta confrontación que el mismo Jesús en algún momento ha advertido que Él no ha venido a traer paz, sino a poner en disensión a las personas. Mateo 10, 34 y 35. Repásalo, por favor. Disensión no es otra cosa que falta de acuerdo. Por lo tanto, Jesús ha venido a trastornar el orden que guardan las personas entre sí. Es el trastorno propio de la irrupción de la luz entre la oscuridad. No solo la deshace, sino que pone en evidencia lo que tal oscuridad ocultaba. Cuando Pablo y sus compañeros llegan a Tesalónica, se hace evidente que su sola presencia
es un factor precipitante del conflicto entre la luz y las tinieblas espirituales, estas que oscurecían el entendimiento de los habitantes de aquella región. Lucas nos dice que los que no creían tuvieron celos. Los celos son la expresión de identidades disfuncionales que no soportan el cambio del estado de las cosas en el que se sienten seguros y cómodos. Estos judíos denunciaron que habían llegado a Tesalónica los que trastornan al mundo entero. Como Pablo y los suyos tenían el poder para provocar una alteración del curso normal de sus vidas, los judíos los asumían como un peligro que debía ser evitado a toda costa, y por eso es que buscaron expulsar a los creyentes de sus ciudades. De tal experiencia, podemos hacer un par de consideraciones. La primera tiene que ver con el efecto que causa nuestra presencia entre los que están bajo el reino de las tinieblas. ¿Estamos trastornando su forma de vida? Nuestra sola presencia y la proclamación que hacemos de Jesús como Señor y Salvador perturban el equilibrio mental, emocional y relacional de aquellos con los que vivimos. Es importante que nos hagamos tales preguntas, pues no se trata de si procuramos perturbar o no. A nuestra naturaleza, una naturaleza de luz, le resulta connatural propio el perturbar los ambientes donde Cristo no es el Señor. Solo en los casos en los que nosotros disminuimos nuestra intensidad lumínica es que nuestra presencia no resulta perturbadora. Recuerdo el testimonio de una mujer, miembro de una de las congregaciones que he pastoreado. En medio de una campaña de ayuno y oración, por alguna razón ella tuvo que esperar el autobús frente a un conocido templo del centro de la Ciudad de México. Se paró junto a un puesto donde se vendían diversos objetos religiosos, amuletos y algunos objetos dedicados al ocultismo. Un sincretismo interesante. La vendedora reaccionó violentamente ante su presencia y a gritos le exigió que se retirara del lugar, pues sus malas vibras afectaban el ambiente. ¿Malas vibras? ¿O el testimonio de la presencia del Espíritu de nuestro Dios en nuestra hermana? La segunda consideración tiene que ver con el propósito y el compromiso de los creyentes. El primer verso del capítulo que nos ocupa y nos ha leído Samara tiene como ejes dos verbos, pasando y llegaron. Ambos verbos revelan que la presencia de Pablo y sus compañeros en Anfípolis, Apolonia y Tesalónica no fue accidental ni meramente pasiva. Ellos tuvieron la intención de ir a tales lugares para proclamar el Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo y los suyos eran animados por una intención trastornadora. Para ellos, el status quo, el estado de cosas que se vivía en esas ciudades, era una afrenta al reino de Dios. El estado de cosas en el que se encontraban aquellas ciudades, las personas que las habitaban, no era propio de su condición de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, había que hacer lo que se tenía que hacer para que las cosas cambiaran. Había
que trastornar la vida de aquellas personas. El status quo, es decir, el orden espiritual dentro del que hemos sido llamados a servir, este mundo, no tiene razón de ser aceptado por nosotros como normal y mucho menos como algo natural. Por ello resulta especialmente que la máxima aspiración de no pocos cristianos sea llegar a ser felices como los demás, a imitar y ser como los otros, en sus valores, sus costumbres, sus aspiraciones, su imagen, etc. Animados estos por tales valores, cada día son y hacen como quienes no tienen a Dios como Señor. Resulta paradójico que cada día traten más y más de ser como los otros, como aquellos a quienes asumen como triunfadores. Y en tal convicción, cada día su luz mengua más y más y han dejado de ser sal que preserva y da sabor del reino a la vida. Debemos aspirar a ser inconformes dentro de una cultura que hace culto a la conformidad y a la comodidad. Debemos, porque no tenemos derecho a olvidarlo, tener presente siempre que somos diferentes, que somos agentes de cambio, que somos el pueblo de Dios, que estamos aquí no para sumarnos al orden presente, sino para convertirnos en alternativas reales en las que el reino de Dios se hace presente, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Con todo y lo caro y doloroso que esto resulta, debemos aspirar a que nuestra presencia sea rechazada, no por nosotros mismos, sino por quien vive y actúa en y a través de nosotros. Debemos vivir sabiendo que el éxito de nuestra vida no se medirá por los consensos que hayamos logrado al final de la misma, sino por aquellas vidas que hayamos trastornado y a las que hayamos contribuido para su transformación y su ingreso, su incorporación en el reino de Dios. A vivir así es que los animo. A esto es a lo que los convoco en el nombre del Señor. Trastorna a los que están a tu lado. Dios te bendiga.